buen ritmo, ese bienestar general en nuestra parte interior también. Entonces, todos los grandes maestros de la medicina, grandes iluminados gnósticos de la antigüedad, nos enseñaron de que el origen de las enfermedades subyace, se fundamenta, se inicia en la parte más sensible de nuestra existencia, en nuestra parte psicológica. Esos agregados psicológicos que desarmonizan nuestra forma de vida, nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional, como también nuestra parte de las funciones fisiológicas, físicas, una sobretensión que es conocido como el estrés, la neurastenia o la falta de equilibrio en nuestro cuidado con el cuerpo, está originado por un fundamento psicológico, interno, anímico, que es conocido en la cultura gnóstica, en la psicología gnóstica, como agregados psicológicos, que son también conocidos como los yoes de la psiquis, los yoes, que son el ego en latín, o constituyen también lo que son los defectos que se encuentran en nuestro interior. Tienen muchas denominaciones en todas las culturas, son los que generan el pecado, los errores, el dolor, y se encuentran dentro de nuestra psicología. Esa naturaleza inferior es reconocible mediante didácticas de autoobservación, de descubrimiento interior, de análisis, de sincerarse, cómo existen elementos psicológicos que reaccionan ante determinados estímulos, impresiones, acontecimientos de la vida diaria. Entonces, estos elementos es importante entender que son la causa de las enfermedades. Toda dolencia, toda enfermedad, toda desarmonía, arritmia en lo que viene a ser el flujo natural de la vida es generado por un nudo, por una cuestión psicológica de diferente índole, de diferente naturaleza. Por eso es conocido como los 7 pecados capitales o la Indra de Lerna, con 7 cabezas, el basilisco de 7 cabezas, o también los 7 engendros de Tahuí-Queraná, según la mitología y la tradición del guaranítica. Siempre se hablan de 7 aspectos negativos. Significa que son la contraparte de 7 virtudes, dones o principios exaltados, positivos. Entonces es importante reflexionar que estos médicos de la naturaleza pueden obrar sus prodigios, pueden ayudarnos, como ya nombramos el caso del aire y del agua, que nosotros integrándonos apropiadamente con esos principios vitales, con esos principios de vida que están en el aire, los orientales le llamaban el prana, o que están en el agua, también los esoteristas lo llaman las ondinas y nereidas, los principios vitales anímicos, lo que vienen a ser estos principios de vida que tienen fuerza mágica en el agua, que tienen el poder curativo de las aguas, van a poder obrar sus prodigios, su poder en nosotros si nosotros cooperamos en nuestra regeneración. Por eso la cultura gnóstica, los cursos presenciales que se dictan en todas las sedes aquí en Paraguay de la GEACAC, que son libres y gratuitos, permanentes, en la sede de Villarrica, como también en Oviedo, como también en Encarnación, también en Presidente Franco, Ciudad del Este, Caguazú, más hacia el norte sería Concepción y Pedro Juan Caballero, también es en la capital misma, Asunción, en el microcentro, en Barrio Santa María, en Luque, en Fernando de la Mora, sería San Lorenzo. Entonces todas estas sedes nos reciben abren las puertas para poder conocer lo que viene a ser esa didáctica
de trabajar sobre nosotros mismos para cooperar con esa sanación, con esa curación, con ese despertar. Por eso el despertar del hombre, en forma genérica, del hombre y la mujer, o de la mujer y de la mujer, cada individuo de la sociedad tiene el poder, la facultad de autoconocerse, de regenerarse, aplicando esa sabiduría ancestral, eterna, perenne, sin fin, ¿verdad?, que es la cultura gnóstica. Entonces estos 7 médicos van a poder obrar esa magia, ese poder curativo en una persona que pone en condiciones la base de trabajo. O sea, lo que viene a ser esa tierra filosofal que decían los alquimistas, como se refiere en la parte alquímica, la tierra filosofal o un agricultor sabe que si prepara la tierra, lo que va a cultivar ahí y va a cosechar va a ser de calidad conforme al cuidado y a la preparación que tenga su tierra. Entonces el cuerpo también y la mente, nuestras emociones, nuestra parte psicológica, anímica, debe ser cultivada en forma armoniosa, en forma constructiva, en forma mística, porque se necesita esa presencia de esos valores de nuestra esencia cada día, tener una filosofía de vida que ayuda. Ahí es donde nosotros damos ese poder, o sea, nos integramos con ese poder, o reconocemos, mejor dicho, con ese poder que tienen los elementos curativos de la naturaleza, como el aire, como el agua, y ahora en tercer punto nombramos a la luz solar, la luz del sol. Los rayos solares sabemos que ayudan con la vitamina D, ayudan a la curación o a la tonificación de la piel, asimilar esa vitamina, a desarrollar ciertos principios, ciertas hormonas y a poner en equilibrio. ¿Sí? En la naturaleza ayudan en el proceso de la clorofila, la fotosíntesis en las plantas. También en los océanos es muy importante la presencia de la luz solar, en las aguas. Sabemos que una habitación, para mejorar las condiciones de habitabilidad, de vivir, una habitación que no reciba nunca la luz solar necesita de esos rayos solares. Falta impregnarse de ese elemento. Igual, por ejemplo, la cama donde uno descansa también necesita sacarse al sol periódicamente para que sea bañada por esos baños, esos haces, esos rayos solares. Entonces nosotros, la naturaleza también, así ayudamos con nuestra actitud, nuestro análisis psicológico, nuestra armonización interior. El tercer médico de la naturaleza, la luz solar, tiene un poder curativo que vamos a dar lectura, vamos a abordar brevemente el día de hoy para proseguir con esto que es tan interesante para nosotros, alcanzar una vida plena, una vida que nos conduzca a ese bienestar y esa realización de nuestra vida. Nuestra realización, tanto física como interior, depende mucho de esta integración con los principios vitales. Es importantísimo. Entonces, acá nos dice el doctor Olivo Cárdenas, que es el autor de este libro, es un gran director y médico gnóstico, donde nos dice, extrae un salmo, del Salmo 19, esta frase: el sol que mora en esos cielos en que Dios lo puso, recorre el espacio tan resplandeciente como el novio que va camino a su boda, tan alegre como el atleta que espera participar en una carrera. Cruza los cielos de un extremo al otro y nada escapa a su calor. Y dice el doctor, la importancia del poder curativo del sol es conocida desde épocas muy lejanas. Fueron los griegos los primeros en proporcionarnos información escrita a este respecto. Desde siempre eso existió, pero información escrita está desde Heródoto, el más antiguo historiador griego, hacia el año 484 a 424 a.C., llamado en la antigüedad el padre de la historia. Es conocido Heródoto de esa manera. Menciona las extraordinarias
extraordinarias terrazas que usaban los egipcios y asirios para tomar baños de sol. Los propios griegos habían construido en Epidauro unas galerías que miraban hacia el mediodía. Al salir de sus habitaciones, los enfermos podían llegar directamente a ellas para darse baños de aire y de luz solar. La acción beneficiosa de la luz solar la destacaba ya Hipócrates, un gran médico de la medicina, médico antiguo, recomendándola él a sus pacientes para fortalecer el organismo y activar los mecanismos de curación. Y en el mundo romano, el escritor Plinio el Viejo menciona su uso benéfico. Sabemos también que los germanos llevaban a sus enfermos a las alturas soleadas, pues conocían los beneficios de la luz solar y el calor. Siguiendo esta historia, en la Edad Media, el médico árabe Avicena, entre los años 980 a 1037, afirmó en su importante obra titulada en su traducción latina Canon Medicinae que la exposición a los rayos solares y la vida al aire puro permiten protegerse de las enfermedades. De igual manera, en la época del Renacimiento, Paracelso hace mención de la importancia de la luz solar, haciendo famoso su solarium. Durante los primeros siglos de nuestra era, raras veces se hace mención a los efectos curativos de la luz solar. No obstante, sabemos que en el siglo III se enviaba a los enfermos a sitios de clima favorable en los que podían hacerse curas solares. Había que llegar al siglo XVIII para que volviera a elogiarse el efecto curativo del sol. El médico francés Faure, en 1747, se mostraba partidario de la utilización de la energía solar para el tratamiento de los abscesos crónicos y de las afecciones cutáneas purulentas, cuya acción rápida bajo el efecto de los rayos solares había observado. Fue sobre todo Christoph Wilhelm Hufeland, entre 1762 a 1836, quien aconsejaba la exposición a los rayos solares como medio curativo y de prevención, ideando el heliotermo o calentador solar. Hufeland fue un naturalista quien tuvo amistad con los poetas Wieland, Herder, Goethe y Schiller. Entonces, el Sol, nuestro Sol, es una pequeña estrella del Cristo Sol en la inmensidad del universo. Es apenas 1.300.000 veces mayor que nuestro planeta. 1.300.000 veces mayor que nuestro planeta. Pero si aparece tan grande y caliente es porque estamos relativamente muy cerca de él. Cada año, en efecto, la Tierra girando sobre sí misma describe en torno al Sol a una distancia de 150 millones de kilómetros una inmensa elipse de 940 millones de kilómetros de longitud en el espacio. Mientras la Tierra recorre su camino, recibe una pequeña parte, 2 millonésimos aproximadamente, de la energía de que ese gigantesco reactor nuclear irradia en forma de luz. Si la radiación fuera más intensa, la superficie terrestre se convertiría en un mar de llamas y los mares del mundo se evaporarían. En cambio, si fuese más débil, la superficie de la Tierra se congelaría y el mar se helaría. Sin esos espléndidos rayos luminosos que llegan a nuestro mundo, no habría vientos, ni fenómenos atmosféricos, ni calor, ni plantas que fabriquen clorofila, ni animales, ni humanos, y finalmente tampoco vida. En una palabra, la Tierra estaría muerta, desordenada y vacía. Ahora bien, desde el punto de vista terapéutico, si la dosis de radiación solar sobre la piel es la conveniente, todos los procesos vitales serán estimulados por la luz visible y sobre todo por los rayos ultravioletas. Así se han comprobado los siguientes efectos. 1.
En forma primera, estimulación de la inmunidad celular, con lo que aumenta las facultades de adaptación y de defensa del organismo, sobre todo contra las infecciones. El segundo punto, estimulación de las glándulas endocrinas y del crecimiento de los niños. Tercero, estimulación del metabolismo general, incluida la formación de fermentos y con ello de las reacciones bioquímicas fundamentales y de la utilización del oxígeno por los tejidos. Cuarto, estimulación de las funciones orgánicas relacionadas con la hematopoiesis, formación de células sanguíneas y el aumento del metabolismo del tejido cutáneo. Por quinto punto, formación de la vitamina D. La luz solar y los rayos ultravioleta son capaces de transformar en la piel a los precursores de la vitamina D, provitaminas D, como son la ergosterina y la deshidrocolesterina, en las vitaminas D2 y D3. No olvidemos que la vitamina D posee un poder preventivo y curativo en caso de raquitismo. Y por sexto punto, el efecto bactericida. Todavía se utilizan en la actualidad para desinfectar el ambiente de los quirófanos, de los servicios hospitalarios para recién nacidos y de los laboratorios. Entonces, este tercer médico de la naturaleza, antes de pasar al cuarto, que viene a ser la madre tierra, la luz solar, que es algo tan abundante en todo el planeta, y aunque haya un día soleado, un día nublado, el sol está por encima proyectando esas energías, esas vibraciones, más aún cuando el día está despejado. Por eso es conocido que en países europeos, donde en ciertas ciudades la mayor cantidad de días del año están nubladas y no reciben la luz solar, que esa psicología de las personas tiende a ser más pesimista o más decaída en ánimos, inclusive pueden sufrir más esa tristeza en exceso o depresión, ya que no es manejable por la ausencia de la luz solar. Es conocido en ciertas ciudades de Europa. En cambio, otras ciudades del mundo, donde la mayoría de los días que están soleados y despejados, sin nubes, es característica de esa población, de esa ciudadanía, de esa sociedad, que son mucho más activos, más alegres, más dinámicos, y eso tiene que ver también la influencia de la luz solar. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos utilizar conscientemente, hacer un enlace, un vínculo entre nuestra vida, nuestra unidad de vida, que es relativamente autónoma, porque siempre estamos en relación y conectados con todo lo que nos rodea, que nosotros conscientemente podamos interconectarnos, interrelacionarnos, o sea, aprender a integrarnos, a relacionarnos más conscientes con la presencia de la luz solar. El hecho de estar recibiendo un cierto tiempo, una cierta cantidad de minutos al día, los rayos solares, hasta los animales saben, uno observa a los gatos, a los perros, los animales domésticos, que cuando hay un momento del sol en el día, ellos se van y se echan en el césped, inclusive al sol, y están tomando el sol. Son conscientes de eso. Capaz uno lo dice, no, hacen en forma intuitiva, lo hacen en forma instintiva, pero ese instinto de vida, de conservación para la salud, expresa eso. Entonces nosotros también debemos de lograr ese equilibrio y también trabajar sobre nuestro ciclo circadiano. El ciclo circadiano es las horas en que nuestro organismo, nuestras funciones fisiológicas de actividad y de descanso deben estar relacionadas en torno al sol. Sabemos que las personas más longevas, que tienen mayor salud y mayor longevidad, son las personas que se adaptan más a un ciclo circadiano armonioso, donde descansan temprano, no trasnochan,
y se levantan también temprano, activan, ponen el cuerpo con ese dinamismo, con esa actividad. Entonces, mis estimados compañeros, amigos, en nombre de la cultura gnóstica, en nombre de la GEACAC, invitamos a conocer esas prácticas que siempre hubo de las culturas serpentinas, las culturas solares, que siempre vieron en el sol un sentido de veneración, el disco solar, ¿verdad? Todas las culturas siempre fueron muy vehementes, ¿verdad? Fueron muy conscientes y veneraban la presencia de la luz solar como no solo una presencia física que ayuda a los procesos de los alimentos y de los procesos naturales, sino también y sobre todo por la presencia de esos átomos crísticos solares que se expresan en los fotones, en los rayos del sol. Entonces es muy importante que nosotros logremos ese ejercicio, así combinados con el primer médico de la naturaleza que viene a ser el aire, hacer unos ejercicios de respiración profunda, integrarnos con el agua, ingiriendo la cantidad de agua que mínima o suficiente en realidad que el cuerpo necesita diariamente, y tener ese cuidado por purificar nuestras aguas genésicas, nuestras aguas de vida, nuestras aguas internas, con la calidad de nuestros pensamientos, con la calidad de nuestras respiraciones y la calidad de nuestros alimentos. Esas son conferencias que se abordan más explayadas en los cursos que se dan permanentes en nuestros locales presenciales. Y también nosotros necesitamos, con este elemento del sol, de la luz solar, hacer esos ejercicios conscientes de que a través de esa fuerza solar, esa energía que viaja, sabemos que demora 8 minutos físicamente salir desde el sol, de ese reactor nuclear inmenso que dice que está a una distancia de 150 millones de kilómetros. Entonces, y llega en 8 minutos un rayo de luz hasta nuestro planeta, hasta nosotros. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que hay una fuerza de vida y una fuerza anímica y espiritual, en una energía tanto física como se dice interna, de otras dimensiones, que uno, al tomar conciencia de eso, pues el despertar se va dando en forma progresiva. Al tener ese estado de consideración, genera una posibilidad de lucidez interior, de reflexión. Entonces, inclusive tenemos que nosotros aprovechar estos 3 médicos, nuestro diario vivir, para fortalecer esas funciones fisiológicas, biológicas, como también anímicas y espirituales. Es la invitación de la cultura gnóstica a nuestra vida, a nuestra filosofía de vida, que reflexionemos, que valoremos, porque todos los grandes sabios y personas que han logrado vivir con esa armonía y con ese bienestar en su vida diaria, en su existencia, es porque lograron esa integración anímica, consciente, íntima, muy sensible con estos principios de vida constantes, presentes en la naturaleza. Entonces, mis estimados, esa es la invitación a estudiar la cultura gnóstica practicando esa ciencia de la conciencia. Es un funcionalismo muy natural de nuestra conciencia, la gnosis, cuando se empieza a ejercer con las prácticas de ubicación, de estar en el momento, vivir la ley de la momentanidad, desarrollar esos sentidos de percepción interna, psicológica, para darnos cuenta de nuestros errores y poderlos corregir. Poder permitir que nuestra esencia interior, nuestro real ser, esa naturaleza divina, esa naturaleza esencial que viene con nosotros desde siempre, está más allá del tiempo, más allá de las formas, pueda manifestarse y desarrollarse en este cuerpo de este vehículo de expresión física que tenemos. Entonces son las invitaciones para que a través de este programa
podamos nosotros integrarnos con la cultura gnóstica, poder ir mejorando nuestra salud y sobre todo que serán las bases para nuestro desarrollo interior. Entonces queda pendiente seguir profundizando en los siguientes programas con los otros médicos que quedan, como el cuarto médico de la naturaleza viene a ser la Madre Tierra, la Pachamama, lo que es el poder de la tierra que tenemos que bajo nuestros pies, está llena de vida, llena de fuerzas conscientes también, de principios anímicos curativos. Entonces también es importante hacer conciencia que el quinto médico de la naturaleza viene a ser nuestra forma de alimentación, como decía y el venerable maestro Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La alimentación equilibrada, la alimentación sádvica, la alimentación sana es la que nos ayuda a curarnos y a prolongar la vida. El quinto médico de la naturaleza. El sexto médico viene a ser el ejercicio, las prácticas, el movimiento, toda acción armoniosa que pone en ejercicio, en ritmo, como corresponde a nuestro cuerpo, es salud, es una medicina, es completamente necesario. Y el séptimo médico de la naturaleza viene a ser la fitoterapia o el uso consciente y apropiado de las plantas curativas, de la medicina que ayudan a poder potencializar esas facultades maravillosas que tiene nuestro organismo, nuestra vida. Entonces, mis estimados oyentes, amigos de la cultura, en este punto de encuentro en el programa El Despertar del Hombre, hoy lunes, nos despedimos agradeciendo siempre ese acompañamiento, que se generen y se despiertan esas inquietudes interiores que nos acercan a ese conocimiento objetivo, trascendental, transformativo, que es esa revolución de esa conciencia despertando y desarrollándose en nuestro interior. Todo ser humano tiene esa posibilidad y esa presencia maravillosa que es un misterio para la ciencia. ¿Qué viene a ser la conciencia del ser humano? Hay muchas teorías, muchos conceptos, muchas ideas, abordajes científicos, técnicos, psicológicos de lo que viene a ser, qué viene a ser la conciencia, de qué está compuesta la conciencia del ser humano. Entonces nosotros, los estudiantes gnósticos, abordamos y ponemos como un elemento principal de desarrollo y de meditación, de reflexión sobre esa base que se llama también esencia o conciencia. Vienen a ser esos principios maravillosos que son lo mismo. Una está presente en potencial, la esencia interior, y cuando se utiliza, cuando se activa, cuando se despierta, se vuelve luz, se vuelve conciencia, se vuelve una fuerza transformadora, inspiradora, regeneradora. Eso necesita alimentarse, eso tiene sus exigencias, sus leyes, su naturaleza sutil, que requiere su alimento apropiado, idóneo para su propio desarrollo y manifestación. Entonces, mis estimados, esa es la invitación desde la cultura gnóstica, invitarle a la serie de conferencias que se dictan permanentemente en nuestros locales, como también a las conferencias específicas que vamos a estar invitando para el día, el lugar y la hora, sobre en alguna invitación, en un arranque de curso especial que tengamos en este mes, a fin de mes. Estamos en eso acá en la ciudad de Villarrica, como también hay en diferentes ciudades del país también sus inicios de conferencias en sitios especiales. Entonces, mis estimados, esa es la convocatoria, esa es la invitación, esa es la premisa, que la cultura gnóstica está presente en nosotros a cada instante. Es aprovechable, es verificable en nuestra vida diaria, constantemente, es útil para cada momento de nuestra existencia, porque nuestra esencia en sí, que es conciencia, podemos hacer la conciencia
es la mayor realidad de nuestra existencia. Es lo más sólido, es la base primordial de nuestro ser, de nuestra realidad aquí en este mundo físico, como también en las otras dimensiones más suprasensibles, más sublimes, superiores. Entonces, trabajar sobre esa esencia, cimentarnos en la esencia, es lo fundamental. Que nosotros podamos conocer esa naturaleza, aprender a reconocer más allá de la teoría, más allá del concepto, más allá de lo que viene a ser una parte mental, ideológica, dogmática. Nosotros necesitamos experimentar la esencia en su gran dimensión, en su realidad mayor. Esa esencia, como decía, está presente a cada momento, acompaña nuestros latidos, es el mismo instante de vida. Entonces, al ser tan sutil, al ser tan simple y tan a la vez tan amplia, porque está presente en todos los átomos de nuestra vida, podemos nosotros potencializarla al empezar a reconocerla, al empezar a ubicarnos, a acompañarle en el instante. Si dejamos de divagar o de estar ausentes del instante y aún así creyendo que tenemos una vida plena, una existencia real, podemos nosotros estar utilizando o dejarnos desenvolver en la vida, podríamos decir, de una manera inconsciente, de una manera ausente del instante y creyendo de que vamos bien, creyendo de que la vida la estamos aprovechando plenamente. Sin embargo, es muy diferente utilizar la esencia de una manera plena o empezar a reconocer y empezar a vivir acompañando a esa esencia a cada instante. Es muy importante que nosotros podamos poner en tela de juicio, es una expresión, poner en práctica lo que viene a ser el despertar de esa conciencia. ¿Qué viene a ser la conciencia? Replantearnos los conceptos que hemos generado, que hemos formado en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, aquello que nosotros creemos que es la realidad o la verdad o la sabiduría o la plenitud de la existencia. Sería bueno que hagamos, como decían los griegos, una expresión tabula rasa. Tabula rasa es muy extremista, podríamos decir, pero poner en tela de juicio. Tabula rasa es como dejar la tabla limpia, al ras, despejada, que sería ese odre nuevo que hablan las Sagradas Escrituras, que dicen que el vino nuevo se tiene que almacenar, se tiene que guardar en un odre, que eran los recipientes de cuero, ¿verdad?, de animales, para poderlo guardar con tiempo, para poderlo conservar de una manera apropiada. Si uno ponía un vino nuevo en un odre viejo, se echaba a perder. De igual manera pasa con la sabiduría gnóstica. Nosotros necesitamos descubrir lo que viene a ser el poder de la esencia del instante. Eso está más allá de la parte teórica, más allá de las ideas. Es el poder flamígero, por eso tiene que ver mucho con el fuego, tiene que ver con lo que viene a ser los principios ígneos que tienen que ver con el fuego del instante. Por eso tiene que ver también mucho con la vela. Una vela, un fuego, un cirio encendido, genera una presencia de luz, genera un calor, genera algo que transforma un lugar. Es muy importante que uno, cuando hace una oración, o inclusive hay personas que tienen el buen hábito, aunque sea una inversión, aunque podríamos verlo como un gasto, de tener un cirio permanente, esas velas de 7 días que uno prende en un lugar indicado, apropiado, con sus debidas precauciones. Eso genera una limpieza, una armonía, que no solamente es una luz física, sino también es algo
interno, tiene que ver con ese fuego, con ese principio ígneo que estamos hablando. De igual manera, haciendo una analogía con lo que viene a ser nuestra esencia y lo que la cultura gnóstica nos invita a conocer, es lo que viene a ser el poder transformador, iluminador y armonizador de ese fuego, de esa luz que viene a ser nuestra esencia. Eso hay que reflexionarlo o plantearlo o proponer a nuestra parte interior, a nuestra vida, a nosotros como personas, que lo más importante cada día y en cada instante y a lo largo de la vida, como dicen, que los mejores momentos de nuestra existencia fueron los menos pensados. Los mejores momentos de la vida son los que menos está presente la mente, una mente que complica todo, una mente que genera conceptos y que se aleja de la verdad, que se aleja del instante. Entonces, eso es lo que tenemos que replantearnos. La invitación de este programa del despertar del hombre es poder plantearnos el poder transformador de la esencia, que puede despertar, puede volverse conciencia, y ese despertar, esa transformación se realiza de a poquito, en forma constante y progresiva. Así como la naturaleza no da saltos, nosotros también podemos ir comprobando primero su naturaleza, su presencia en nosotros, su poder armonizador, su poder transformador, el poder inspirador de la esencia en nuestro interior, para así poder nosotros tener, para cargarnos de esa fuerza, de ese ímpetu, de esa gallardía o valentía, podríamos decir, de custodiar ese fuego. En la antigüedad habían vestales o Isis, llamadas Isis, o sacerdotisas o damas que custodiaban el fuego, el aceite, las lámparas de aceite que estaban encendidas permanentemente. Y eso tiene un simbolismo muy grande, no solamente por la parte física, sino también por la parte espiritual. Entonces ese fuego está presente en nosotros a cada instante. Cuanto más logremos despertar o alimentar ese principio de esencia, más sentiremos los beneficios de esas llamas que ya vienen a ser del espíritu, de la parte anímica, que es lo que buscamos en el programa del despertar y en la cultura gnóstica y como filosofía de vida. Entonces, mis estimados, el día de hoy pudimos avanzar con un médico más de la naturaleza, el número 3, que viene a ser la luz solar, y los invitamos a que podamos vivir estos días de frío, justamente de otoño, y con mucha celebración también para la madre, para la patria, para esta bella ciudad de Villarrica, con ese calor también que nos brinda el sol, y no solo el sol físico, sino también ese sol espiritual invisible que siempre nos cubre con esas armonías y con ese impulso. Que tengan todos una armoniosa semana y nos estaremos encontrando, Dios mediante, el viernes 15 en el mismo horario. Que tengan una buena tarde.